Ok, como les decía, el día de hoy vamos a continuar con nuestro programa del taller de técnicas de caracterización de biomateriales y muestras biológicas. El día de hoy toca el tema de microscopía de fuerza atómica en mediciones de muestras biológicas e indentación de células. Y va a ser por parte del doctor Jorge Luis Menchaca Redondo. A continuación, voy a cederle la palabra a mi compañero Darío Cervantes, integrante del capítulo estudiantil, para que dé una breve introducción hacia la plática del doctor. Y Darío, ¿ya estás por aquí? Sí, aquí estamos, Mauricio. Muchas gracias. Bien. Buenas tardes, doctor. Si me permite, comienzo a leer. El doctor Jorge Luis Menchaca Redondo estudió la licenciatura en física en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Posteriormente realizó sus estudios de estudios de doctorado directo doctor Salvador Vallarta en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Después de terminar sus estudios de doctorado, realizó una estancia postdoctoral en el Laboratoire de Physique des Solides en la Université de París, en Francia. Desde el 2010 trabaja en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, en colaboración con el Departamento de Inmunología y Virología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UANL. Ahí ha sido cofundador del Laboratorio de Fisicoquímica de Superficies e Interfaces. Cuenta con más de 25 publicaciones en revistas con arbitraje internacional y más de 200 citas. Ha participado como asesor de 4 tesis de licenciatura, 6 tesis de maestría, 2 tesis de doctorado y actualmente dirige otras 2 tesis de doctorado. Las líneas de generación de conocimiento que ha desarrollado son biomecánica celular y fisicoquímica de superficies e interfaces. Le cedo la palabra, doctor. Muchas gracias de antemano. Ok, muchas gracias, jóvenes, y nuevamente felicidades por este esfuerzo que están haciendo. Y también muchas gracias por invitarme. Con gusto acepto la invitación. Bueno, el día de hoy yo lo que les quiero mostrar es lo que parte de trabajo que hemos hecho en microscopía de fuerza atómica. La historia que yo les tengo es que yo cuando hice mis estudios de doctorado trabajé precisamente en la técnica de microscopía de fuerza atómica y nos enfocamos directamente a lo que fue trabajar en líquido, que empezamos a trabajar con polímeros. Ahora que regresé a México, bueno, dije, bueno, voy a seguir con esa parte de trabajar en FM, pero ahora continuando con, con moléculas, con algo más complejo que es sistemas biológicos. Entonces comenzamos a trabajar primero con bacterias, visualizando bacterias en tamoeba histolítica, que es lo que produce la amibiasis. Y esas cosas empezamos a trabajar, pero lo que quiero presentarles ahora es parte de lo que hemos hecho últimamente, lo que se trata de células de cáncer, que en este sentido nos ha parecido interesante y creo que pues hay todavía mucha tela de donde cortar en esta área. Un poquito de mi experiencia que quiero compartirles, como bien lo decía aquí su compañero, Darío fue, que yo estudié la licenciatura en física, soy físico, y puesto que nuestro deseo era trabajar con sistemas biológicos, y bueno, pues tengo que aprender sistemas biológicos, pero aprender sistemas biológicos pues toma toda una vida, ¿no? Entonces lo que hicimos fue asociarnos con profesores de la Facultad de Ciencias Biológicas para tratar de compartir los conocimientos tanto en física como en biología. Y una de las dificultades que uno se encuentra es que primero a veces es complicado hablar el mismo lenguaje. Cuando hablamos, a veces hablamos del mismo objeto, pero lo vemos de manera distinta. Y eso es un poco complejo
porque a veces eso lleva a la desesperación, porque no nos entendemos, y si no nos entendemos, pues no hay un diálogo y no hay un crecimiento, ¿no? Bueno, eso es algo que quería platicarles de mi experiencia en esta área, ustedes que van comenzando. Pero la idea es que siempre tenemos que estar abiertos a nuevas ideas. A veces es más fácil para los físicos abrirse más a la biología, que a veces los biólogos es más complicado porque implica matemáticas. Pero yo creo que al caso de los biotecnólogos, pues es una gran oportunidad que tienen para crecer en esta área, ¿no? Bueno, entonces, déjenme platicarles primero de lo que se trata la microscopía de fuerza atómica para aquellos que no están mal familiarizados con esta técnica. Básicamente esta técnica acaba de cumplir este mes de marzo 35 años de que se desarrolló, que se inventó. 40 años, 1981, pero en 1985 fue que se dio el premio Nobel de Física. Podemos hablar de varios tipos de microscopios. El microscopio óptico, que ya tuvieron una sesión anterior a esta, acerca de toda la microscopía óptica, microscopía electrónica, y el microscopio de fuerza atómica está en la parte de Scanning Probe Microscope. Una de las ventajas de esta técnica es que en el caso de, por ejemplo, el microscopio óptico, pues se puede trabajar en aire, líquido y en vacío. En el caso de los microscopios electrónicos, pues solamente en vacío, y recientemente se está trabajando en líquido, pero es algo que se está desarrollando. En el caso de microscopía de fuerza atómica, pues tenemos la posibilidad de que nuestra punta esté trabajando en líquido, y eso tiene una ventaja desde el punto de vista para ver células. En el caso de la resolución, pues tenemos, en el caso de microscopía óptica, pues hasta 0.5 micras. En microscopio electrónico, alrededor de nanómetros, igual que en microscopía de fuerza atómica. En el caso de la preparación para la célula, para los sistemas biológicos, en el caso de microscopía de fuerza atómica, pues no hay básicamente ninguna preparación, excepto que hay que mantenerlas en temperatura 37 grados si queremos estudiar el sistema a la temperatura del cuerpo, ¿no? Y entonces, esto sería un ejemplo de un microscopio óptico. Un microscopio transmisión. La otra característica que me gusta de este microscopio es que todo el mundo se sorprende cuando llega al laboratorio. Le digo, bueno, tenemos un microscopio de fuerza atómica y básicamente se lleva el espacio que un microscopio óptico normal es pequeñito, el tamaño de una PC, cuando todo el mundo espera ver un cuarto con un montón de instrumentación para tratar, o se imagina que es como un TEM, ¿no? Y este es un instrumento pequeño, relativamente pequeño. Y entonces cabe básicamente en un escritorio, y eso es bueno. Bien, las escalas en las cuales trabaja esta técnica, tenemos, esta es la escala en metros, aquí tengo un metro y acá tengo desde el Armstrongs. En rojo tengo las escalas en las cuales podemos trabajar con esta técnica, que va desde el espaciamiento atómico, que es 0.4 nanómetros. Para el caso de sistemas biológicos, que empieza a ser interesante, pues es el caso del DNA, que son 2 nanómetros. Si lo consideramos como un cilindro, este sería el radio del cilindro.
caso de proteínas sería 10 nanómetros. El caso de virus, que ahora que están muy de moda ahora con esta pandemia, 50 nanómetros. El caso del virus, del coronavirus, es alrededor de 200 nanómetros. Bacterias, alrededor de 1 micra, 3 micras. Glóbulos rojos, 5 micras. Y células que andan alrededor de 30 micras. Cabellos humanos, alrededor de 75 micras. Y bueno, ya si vemos una hormiga, podemos ver las patitas de la hormiga que son más pequeñitas, ¿no? Ya del orden de milímetros. Ok, ¿cómo está compuesto un microscopio de fuerza atómica? Tengo básicamente una palanca. Esta es una palanca que mide alrededor de 200 micras y abajo de esa palanquita tengo una punta que es la que me está observando la superficie. Tengo un piezoeléctrico, es decir, tengo un material que cuando yo le aplico voltaje, se comprime o se expande dependiendo de qué tipo de voltaje yo le esté aplicando. Tengo un láser, donde este láser lo que hace es que está pegando precisamente en la punta de lo que llamamos aquí cantilever, y este cantilever lo que hace es que refleja ese láser en un fotodetector y voy escaneando la superficie, y lo que me va dando mi imagen es precisamente la señal de el fotodiodo, y me va diciendo cuánto sube y cuánto baja conforme mi palanca se está moviendo sobre uno de los ejes en mi superficie. Y es básicamente toda la estructura de un microscopio de fuerza atómica simple. Obviamente tiene sus partes electrónicas. Por ejemplo, pues necesito mover mi piezoeléctrico, controlar el piezoeléctrico con una precisión en el eje Z del orden de Armstrong y en el eje X y Y del orden de algunos nanómetros, ¿no? Diferentes modos de trabajo se han desarrollado con esta técnica. Esto es como se vería en vivo, ya un microscopio de fuerza atómica. Este ha sido un microscopio de los más utilizados, que creo que ahora ya ha cambiado. Pero básicamente aquí tengo dos tornillos para ajustar mi fotodetector, es decir, necesito primero pegarle o ajustar mi láser de tal manera que pegue en el cantilever. Después tengo mi muestra, si yo quiero mover tornillos para ajustar mi muestra, y tengo tornillos para ajustar el fotodiodo, es decir, puedo estarle pegando, pero ahora necesito centrar mi señal de láser en el fotodiodo. Esto que está aquí es mi piezoeléctrico, entonces tengo en este caso diferentes características de piezoeléctrico. Te puedo llegar desde el orden de 200 micras hasta el orden de 5 micras, y eso depende mucho de la muestra en la cual vaya yo a observar. Tengo aquí el ajuste de láser para el fotodiodo, para ver qué tan buena es la señal, y para definir mis diferentes modos de trabajo. Este es un microscopio de fuerza atómica de la marca Bruker, un multimode. ¿Cómo son las puntas y cómo esas características de las puntas son importantes y representan un reto desde el punto de vista de la ingeniería? Vea, es donde yo deposito mi punta. Este es mi cantilever. Sí, tengo que crecer en mi sustrato porque tengo aquí mi punta. Entonces, las características mecánicas de esta palanca son muy importantes. Entonces, es importante conocer cuál es el espesor, cuál es el grosor y cuál es la longitud
para poder comprender las características mecánicas de este instrumento, ¿no? Imagínese que usted agarra un globo y que usted quiere comprimir, por ejemplo, un globo con una regla de plástico. Si usted quiere comprimir un globo con una regla de plástico, entonces es probable que se deflexione demasiado la regla, incluso que la alcance a romper y no alcance a deflexionar el globo, dependiendo de qué tan inflado esté el globo. Por otro lado, si usted agarra una regla de metal, pues entonces le va a ser más sencillo deflexionar o presionar el globo de tal manera que las características de la regla metálica no van a sufrir prácticamente ningún cambio. Entonces, lo mismo pasa a nivel micrométrico. Si yo tengo un cantilever muy delgadito y de un material muy suave, entonces si yo tengo una célula, por ejemplo, es probable que la célula no se vea modificada o no se vea tan modificada por la interacción con la punta. Entonces, por eso estas características se vuelven importantes para trabajar con sistemas celulares. La otra cosa importante, pues, es que en cuanto termina la punta, está relacionado con la definición de lo que yo voy a ver, qué tan definido voy a tener. Es decir, que si yo tengo una punta muy gruesa, pues voy a ver la superficie no tan bien definida que si yo tengo una punta muy, muy delgadita. Lo ideal sería que esta terminara en un átomo, sin embargo, pues eso es prácticamente imposible. Y lo que ahora uno se apoya es en crecer, por ejemplo, un tubo de carbono sobre la punta, de tal manera que el diámetro del tubo de carbono es del orden de 2 nanómetros, y entonces tengo una punta de 2 nanómetros que es muy rígida y muy aguantadora, de tal manera que puedo ver estructuras como por ejemplo DNA, ¿no? Ok, hay diferentes modos de trabajo. El primer modo de trabajo no se va a ver aquí, pero es un modo de contacto. Hay modo de contacto. En este caso lo que ocurre es que tengo mi cantilever aquí y está haciendo contacto físico contacto mecánico con mi superficie. Tengo algunas desventajas en este caso de este modo de trabajo, y es que pues si mi superficie es muy suave, pues lo que va a pasar es que voy a modificar la superficie de tal manera que uno observa que cuando yo visualizo mi superficie de un lado, luego hago el escaneo en el otro sentido y mi superficie ya se modificó. Sin embargo, para superficies metálicas, pues se vuelve de alguna manera sencillo. Si mi superficie es muy rígida, no tengo problema con la modificación de mi superficie, ¿no? El contacto intermitente, lo que sucede es que yo hago oscilar mi palanca con cierta amplitud, en una amplitud a 0, y también tiene una cierta fase. En ese caso puede ser una señal sinusoidal, y entonces mi cantilever ahora está vibrando, y ahora lo que sucede es que ahora voy a visualizar cómo cambia mi amplitud. Esto puede pasar que cambie la amplitud o que cambie la frecuencia, y entonces en este modo de contacto puedo seguir la amplitud o la frecuencia. Eso es como, de alguna manera, aquellos que todavía les gusta la radio, pues es como la amplitud modulada o la frecuencia modulada, ¿no? Que ahora la amplitud modulada ya está por desaparecer. Bien, estos serían los dos modos de contacto básicos en esta técnica. Hay un modo importante que es el caso de obtener curvas de fuerza a distancia. Se le conoce como una espectroscopía de curva de fuerza a distancia, y en este caso lo que hago es que voy visualizando cuál es la fuerza que siente el cantilever en función
de acercarme a la superficie. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo se trata eso y de cómo se trata eso en el caso de células, ¿no? Bien, ahora paso a la parte de cómo se ha usado esta técnica en el caso de sistemas biológicos. Bueno, sistemas biológicos y otros sistemas. Un ejemplo interesante es, por ejemplo, tengo mi cantilever aquí, tengo mi cantilever, tengo mi fotodetector, y lo que yo hago es que en la punta funcionalizo mi punta de tal manera que puedo agarrar o que puedo pegar un pedacito de una proteína, y en la superficie pego otro pedacito de otra proteína, y entonces la voy levantando con mi palanca, y lo que va sucediendo es que esa palanca pues se va modificando dependiendo de la estructura de la proteína, de tal manera que yo puedo obtener una curva de este tipo, que es una curva de fuerza contra extensión, y digo, bueno, este que está aquí aparentemente es una fuerza que estoy aplicando para destruir un nudo de estos. Esto es, imagínense que agarra el estambre de su abuelita y lo empieza a estirar, y hay en algún momento que usted tiene que aplicar más fuerza para poder destrabar un nudo. Y lo mismo pasa en el caso de proteínas. Y lo que uno hace es que uno puede identificar que precisamente este pedacito tiene el comportamiento de una cadena de polímero simple. Y lo más importante es que uno puede ir descubriendo cómo se va desdoblando esta proteína, y uno puede tratar de entender cuántas partes globulares de esta proteína hay y cuál es la extensión de esa cadena, de tal manera que uno después puede inferir cuáles son los polipéptidos conformados en la proteína. Este es un ejemplo de ello. Entonces, ok, aquí tengo en el caso de un cepillo de polímero, donde ahora lo que yo observo es que así como yo puedo modificar con una molécula pequeña, puedo modificar mi punta con una esfera del tamaño de micras, de tal manera que pueda presionar un cepillo. Y esto es como si uno estuviera oprimiendo el cabello de una persona. Si se han fijado, por ejemplo, las personas chinas, que a veces tienen mucho cabello, si uno oprime la cabeza de esa persona, pues uno no va a sentir el cuero cabelludo de esa persona. Sin embargo, hay personas que tienen el chino, por ejemplo, el pelo muy lacio, y cuando uno oprime sobre la mano sobre la persona, pues va a sentir el cráneo de la persona, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, cuando yo retiro la mano, pues dependiendo de los cabellitos que tenga ahí, de cuál sea la interacción con la partícula, pues puedo saber cuál es mi fuerza o el trabajo con la cual tengo que retirar mi punta. Y eso para sistemas biológicos se vuelve muy importante porque, por ejemplo, la mayoría de las células o bacterias tienen vellosidades en su membrana, y entonces uno puede hacer interactuar estas partículas sobre la membrana y tratar de elucidar cuál es el comportamiento mecánico de estas estructuras tipo cepillos de polímero, ¿no? Que normalmente en las células esto son polipéptidos en la superficie. Bien. Como les decía, pues puedo modificar mi punta de tal manera que puedo agregar una partícula, y esa partícula la puedo funcionalizar para que, por ejemplo, pueda interactuar con un mineral, y de esta manera en el medio que tengo aquí en el mineral puedo agregar
algún tipo de sal y puedo ver cómo se modifica la interacción, cuál es la fuerza de interacción contra la distancia, dependiendo de la concentración de sal que yo tenga. Y esto, por ejemplo, para separar algunos minerales, pues se vuelve importante conocer cuáles son esas fuerzas para el caso que uno quiera hacer simulaciones o hacer predicciones más adelante, ¿no? Ok, y entonces, además de ser una partícula, pues, ¿qué tal si ponemos una célula? Entonces tengo el cantilever. Normalmente yo modifico mi cantilever con fibronectina y esa fibronectina ayuda a que la célula se adhiera a la superficie y entonces yo pego esa célula sobre mi cantilever y después puedo poner ya sea una película de células para ver cómo interacciona esa célula con una película de células o bien sobre una superficie. Esto es relevante, por ejemplo, para el caso de la gente que hace tejidos celulares. Lo que uno tiene que primero que observar es si la célula le gusta la superficie. Bueno, pues esta sería una manera de saber si a la superficie, si a la célula le gusta la superficie que tiene. Dependiendo si tenemos un polímero, si tenemos algún mineral, pues vamos a poder ser capaces de medir cuál es la interacción de esa célula con cualquier mineral, que en principio eso es lo primero que uno debería hacer, tratar de medir cuáles son las fuerzas con las cuales se adhiere la célula. En este caso, para poder predecir si la célula va a tener un buen comportamiento en la superficie o definitivamente la célula no va a crecer en esa superficie. Por supuesto, para aquellos que hacen modificaciones de superficies, esta es una mica con un elemento químico en la superficie. Y ahora acá tengo mi punta, esta es la punta del microscopio de fuerza atómica. Tengo una funcionalización con un silano y grupos aminos. Tengo después un glutaraldehído y lo que puedo hacer es, cuando uno modifica superficies, lo que uno no conoce es qué tan bien me quedó modificada mi superficie. Y también es una técnica para conocer qué tan buenas son mis técnicas para modificar mis superficies, de tal manera que yo puedo medir donde una distribución de interacciones y decir, ok, tengo muchas interacciones o tengo pocas interacciones en la superficie, y de esa manera puedo saber si mi superficie se ha modificado de la manera que yo quisiera, ¿no? Ok, en el caso de células cancerígenas, hace un poco más de 15 años, una señora que se apellida Leca empezó a trabajar con esto, pero básicamente lo que se hace es, yo tengo mi punta de FM y lo que hago es picar mi célula. Entonces pico mi célula y pues ahora tengo que diferenciar en lo que es una célula, digamos que sería suave, que sería, este sería la deflexión del cantilever y este sería la curva para una célula que es mucho más rígida, ¿no? Importante aquí pues es la velocidad con la cual estoy picando mi célula. Si ustedes han hecho en algún momento el experimento de la maicena, van a ver que, o si no lo han hecho, hágalo en algún momento, ahora que estamos en pandemia,
a un vasito de agua empiece a poner maicena hasta que se ponga un poquito espesa. Después introduzca, por ejemplo, la mano o una cuchara de manera suave y entonces usted va a ver que ese líquido se comporta precisamente como un líquido, pasa de manera fácil, sin oposición del líquido. Sin embargo, si usted lo trata de introducir de manera muy rápida, pues va a ver que hay una oposición y entonces eso cambia su comportamiento a un sólido, de tal manera que se comporta como si fuera un sólido. Bueno, pues lo que se piensa es que precisamente la célula tiene ese mismo comportamiento. Entonces, dependiendo de qué velocidad yo le impregne a la punta, pues es cómo voy a poder yo caracterizar la célula, si va a ser un poco más líquido, o un poco más sólida, ¿no? Bien, en el caso de células cancerígenas, pues se ha visto que hay una diferencia entre lo que sería una célula de un tejido sano y una célula de un tejido canceroso. En el caso de las células de cáncer, se ha medido que esas células se ven más, se ven más suaves. Y entonces eso dio... este artículo es del 2012, casi 20 años, 12 años, 11 años. Y entonces eso nos da la posibilidad de que esta técnica pueda ser utilizada como una técnica de diagnóstico. En el caso de células que son muy parecidas morfológicamente, la pregunta es si podríamos utilizar esta técnica como una técnica de diagnóstico, es decir cuál célula y cuál célula sí y cuál célula no es cancerígena, ¿no? Y lo que ellos hacen es que ponen un ejemplo y hacen un experimento muy bonito. Tienen diferentes células. Esta es células HC29 y T24. Lo que ellos platican es que pues, morfológicamente, si están juntas, no se ve, o sea, uno no vería a ojo cuál sería cancerígena y cuál no sería cancerígena. Y la idea es que con el microscopio de fuerza atómica podamos distinguir entre cuál es cancerígena y cuál es no cancerígena. Entonces, lo que se hace es un experimento donde se caracterizan por separado las células cancerígenas y las células no cancerígenas, y posteriormente se hace un cultivo con las dos células juntas y se miden propiedades mecánicas. Entonces, a la hora de medir propiedades mecánicas, lo que uno observa es que precisamente cuando en esta gráfica lo que se ve es el módulo de Young en función del número de célula, y lo que uno observa es que cuando tengo solamente ese tipo de células, pues tengo una marca específica de esas células que está entre 2 y 4 kilopascales. Cuando solo tengo T24, serían las estrellitas, y esto está pues cerca de punto 2 a 0.7 kilopascales. Y cuando tengo la mezcla de los dos, pues veo precisamente que hay una separación en esas dos muestras. Entonces, esto lo que me indica es que mecánicamente sí puedo diferenciar entre una célula que sería cancerígena y una célula que es sana, ¿no? Ok, y entonces resulta que uno puede ir más allá en el caso de sistemas biológicos, de tal manera que uno puede caracterizar no solamente una célula simple, sino que uno puede ir hasta caracterizar el tejido. Es decir, puedo caracterizar mecánicamente algún tejido. Puedo agarrar un pedacito de tejido de un hígado, del riñón o del corazón y medir las propiedades mecánicas de ese tejido y elucidar si mi tejido está sano o si mi tejido está enfermo.
En principio, si mi tejido está enfermo, pues voy a ver una diferencia mecánica y la pregunta es, ¿se ve más rígido, se ve más suave, ¿no? Por otro lado, puedo hacer experimentos de célula simple, ya sea que pueda trabajar con una célula y medir interacciones con cualquier superficie o con cualquier otra célula. Si se dan cuenta, lo que uno tiene en nuestro organismo completo, pues es una interacción entre células diferentes. Y normalmente, pues uno debería distinguir la interacción entre, por ejemplo, una célula epitelial y otro tipo de célula, que a veces en el cáncer no pasa lo mismo. Bien. Esto es en el caso de sistemas biológicos, ¿no? ¿Qué más tengo por aquí? Lo que hemos observado, algunas imágenes de algunas células que hemos observado. Entonces, hemos observado desde células simples hasta células que están ya en un comportamiento de una película de células. Entonces, en principio, el comportamiento mecánico de una célula simple, pues o debería ser diferente de cuando ya se tiene una película de células, ¿no? ¿Qué tan diferente? Pues depende mucho del sistema. Pero uno puede identificar que sí hay diferencias entre una célula simple y una película de células. Y esto es no solamente por la interacción entre células, sino también por todas las interacciones que se dan en la película de células. Este es un acercamiento. Estas imágenes fueron obtenidas en líquido. Por eso, lo complejo de aquí es que la célula es muy, muy suave respecto a la palanquita con la cual estoy observando. Entonces, sí necesito tener un buen microscopio de fuerza atómica y un buen instrumentista que esté manejando el microscopio de fuerza atómica. Bueno, si nos vamos de manera más detallada a lo que es la célula, pues podemos ver que la célula tiene estructura, tiene un núcleo, tiene un citoesqueleto, mitocondria, citoplasma, retículo endoplasmático. Entonces, toda esa complejidad, pues a la hora de obtener propiedades mecánicas se vuelve complejo. Sin embargo, se conoce que la mayor parte de la mecánica de la célula viene dada por los microtúbulos, los filamentos intermediarios, y entonces, y la efectina, microfilamentos. Entonces, tratar de entender el comportamiento de estos sistemas, pues también se vuelve importante. Esto es como si uno tuviera, yo siempre lo imagino como si tuviera un edificio que tiene diferentes vigas, y esas vigas obviamente, pues dependiendo de qué tan alto sea el edificio, pues debe ser qué tan grueso debe ser. Solo que en este caso, pues tenemos algo que está vivo, que está produciendo energía. En el caso de un edificio, pues algo que está quieto, ¿no? Y en principio eso lo hace termodinámicamente más accesible de estudiar que en el caso de una célula. Obviamente lo que pasa en la membrana pues se vuelve importante. Lo que pasa afuera de la matriz extracelular, es decir, fuera de la célula, también es importante y también influye en las propiedades mecánicas de la célula. Entonces, por ejemplo, se ha visto que en células de cáncer de HT29, cuando hay más zinc en el caso del medio, pues las propiedades mecánicas de las células HT29 se ven modificadas, ¿no? Ahora, si yo quiero entender un poquito más el citoesqueleto, tengo que ir a una técnica más avanzada, pero que también está desarrollada, que fue desarrollada por
un grupo de japoneses. ¿Cuál es la situación aquí? Que en el caso de células, pues yo tengo un objeto relativamente grande, del orden de 30 a 40 micras, y que su movimiento no es tan rápido de tal manera que pueda ser observado con un microscopio de fuerza atómica. Sin embargo, las partes que son pequeñitas, como el caso del citoesqueleto, cómo se va formando cómo se va polimerizando la tubulina, la alfa tubulina y la beta tubulina, o en el caso de la actina, cómo se va polimerizando. Y si yo quiero observar eso, también se puede hacer con un microscopio de fuerza atómica, pero en este caso se le conoce como un microscopio de fuerza atómica de alta velocidad. Obviamente eso tiene mucho que ver en el cáncer, cómo se organiza el citoesqueleto. Pues se conoce que en la parte de arriba son células HT29 y en la parte de abajo son SW48. La HT29 es la célula cancerígena. Entonces, el citoesqueleto, que es lo que da básicamente las propiedades mecánicas de la célula, pues tiene mucho que ver en el comportamiento mecánico de la célula. Entonces, para esto lo que uno utiliza es un microscopio de fuerza atómica de alta velocidad, en inglés, High Speed Atomic Force Microscopy. Y esto lo que nos ha dado es que, por ejemplo, nos ha podido elucidar cómo sobre una estructura de una F-actina hay enzimas que van caminando sobre ese tubo. Entonces, esta es la primera vez que se ve la función de esas enzimas sobre esta estructura, ¿no? Y precisamente se ve con esta técnica. Se puede estudiar la dinámica. En el caso de microscopía de fuerza atómica de alta velocidad, puedo observar también cómo se despolimeriza un microtúbulo. Si yo pongo un agente despolimerizante, es decir, voy observando cómo se va modificando. En el caso de la microscopía de fuerza atómica de alta velocidad, yo puedo tomar fotografías del orden de, creo que serán 30 fotos por segundo. Entonces puedo observar todavía este fenómeno, estoy en el tiempo de observar este fenómeno, de tal manera que puedo observar los cambios cuando yo tengo diferentes sales, de formar, en este caso de calcio. El calcio es una sal divalente y eso provoca que haya atracciones y formen anillos en el caso de la tubulina. Entonces, ¿cómo formar estos anillos de tubulina? Pues se vuelve, desde el punto de vista físico, interesante e importante para tratar de entender también la tubulina, ¿no? En el caso de propiedades mecánicas de cáncer, ya voy a entrar aquí. Bueno, lo que la gente ha visto en la literatura es que, por ejemplo, en el caso de MSF7 y MSF10, que uno sería una célula maligna y una célula benigna, pues hay una diferencia mecánica. Aquí tengo el módulo de Young aparente contra la velocidad con la cual estoy intentando. Entonces veo un comportamiento que una está por arriba, por abajo, y lo que eso me dice es que pues una es más rígida que la otra, ¿no? Ok, idealmente para estudiar células cancerígenas, lo que uno quisiera es tener un microscopio óptico invertido y arriba un microscopio de fuerza atómica. Este sería el microscopio de fuerza atómica y este es un microscopio óptico invertido. Para al mismo tiempo de estar viendo la célula, poder ver también la punta y ver exactamente dónde estoy picando. Obviamente, si mi punta termina, por ejemplo, en 8 nanómetros, 10 nanómetros, pues no es lo mismo picar la célula, por ejemplo, arriba del núcleo,
que abajo, a un lado del núcleo o cerca de donde ya está los lamelopodios, y donde ya la membrana pues ya no tiene muchas estructuras entre ella, y pues se puede observar hasta incluso la superficie en la cual está absorbida. Pero la idea de tener un microscopio de esto pues es meterle fluorescencia para poder observar cuál es el comportamiento dinámico del citoesqueleto y al mismo tiempo estudiar propiedades mecánicas de la célula. Idealmente uno puede desarrollar una técnica de microscopía lateral, de tal manera que yo puedo ver cuándo la punta está bajando, y de hecho puedo observar cuál es el desplazamiento de mi punta. Y aquí lo importante es observar si mi punta además toca el núcleo de mi célula, porque si toca el núcleo de mi célula quiere decir que también puedo medir propiedades mecánicas de mi célula, entonces del núcleo de mi célula, entonces esto se vuelve importante, pero hay que tener esa tecnología. En este caso, pues para nosotros presenta un reto, ya que estos equipos todavía no es que estén a la venta, no es decir, ok, tengo $1 millón y puedo comprar eso, no. Todavía las compañías no lo venden, en realidad todavía hay que fabricarlo, de hecho hay todavía instrumentos que se pueden fabricar con los cuales podemos medir y medir propiedades mecánicas de células y pues estamos también tratando de inmiscuirnos en ese sistema. Una de las técnicas muy usadas ahora también para medir propiedades mecánicas pues es microfluidez. ¿Qué más? Bueno, un mensaje importante que quiero dejarles es que por ahí me encontré a una persona que se llama Paul Davies y platicaba precisamente en junio del 2010, es que en realidad no hemos tenido mucho avance en tratar de entender qué es lo que pasa con células cancerígenas. A pesar de todo el dinero que se le pone a estudiar el cáncer, todavía no hemos sido capaces de resolverlo. Lo que sí hemos, en lo que sí hemos avanzado es de alguna manera en prevenir, pero la gente cuando se tiene cáncer pues se sigue falleciendo y ese sigue siendo un problema. Entonces, lo que en junio del 2010 él reporta pues es que a lo mejor el problema del cáncer pues debe verse con ojos más frescos, como es el caso de meter física o meterle física al problema. Esto fue publicado en Physics World en 2010. Posteriormente, en el 2014, el Instituto Francis and Crick, que está en Londres, precisamente abre un departamento específicamente para físicos, poniendo 5 millones de libras esterlinas. Pero bueno, lo que aquí él mostraba, pues es que en el 2014 todavía no era tan fácil meter una publicación en el caso de biofísica, porque la otra problemática que se tiene o que se tenía es que no está dentro del área de los biólogos y tampoco está dentro del área totalmente de físicos. Entonces estaban en un área intermedia y no había opción. Entonces si lo mandas, encontraste algo, lo mandas un artículo a una revista de física, te lo rechazan porque no hay mucha física y hay mucha biología. Lo mandas a una revista de biología, te lo rechazan porque es demasiada física. Entonces, para eso se escogieron algunas opciones. Ahora ya hay algunas revistas. En el 2017, este mismo autor dice, bueno, todavía la biología del cáncer necesita más físicos. Entonces, pues todavía dice que es un área de oportunidades y lo que estamos tratando de abrir en la Facultad de Ciencias Biológicas y Ciencias Físico-Matemáticas
pues es abrir una opción entre física y biología y tratar de resolver problemitas en ese sentido, ¿no? Bueno, lo siguiente es un trabajo que fue realizado en la tesis doctoral de Marisela Rodríguez Nieto, que el año pasado se terminó su tesis, precisamente en medir propiedades mecánicas de células. Medir propiedades mecánicas de células pues no es exclusivo de microscopía de fuerza atómica, sino que existen otras técnicas como por ejemplo pinzas ópticas. Una de las ventajas de esta, que por ahí vi que van a tener un simposio de pinzas ópticas próximamente, el viernes, ¿sí? Sí, el viernes. La ventaja de las pinzas ópticas es que puedo tener mediciones más o menos rápidas, es decir, puedo tener hasta 30, puedo medir hasta 30 células en una hora. Una de las desventajas es que pues probablemente localmente estoy modificando la temperatura de la célula debido al efecto de los láser, que es un láser de alta potencia, y entonces pues eso me queda por ahí como una incógnita. Hay otra técnica que se llama el rastreo de partículas. Hay algunas partículas magnéticas que se meten dentro de la célula. Normalmente estas partículas son cilindritos y luego esos cilindros se hacen rotar y lo que uno mide son las rotaciones de esos cilindros en función de de dónde estoy, si estoy cerca del núcleo, si estoy dentro del núcleo o si estoy en la célula acá, ¿no? Y esas son mediciones de cizallamiento y se puede trabajar en un amplio rango de frecuencias. Una de las desventajas de esta técnica es que pues, es para muestras muy suaves, es decir, necesito tener muestras, células muy suaves. Si son células más rígidas, ya no puedo medir sobre en esas células. En el caso de microscopía de fuerza atómica, hay un amplio rango de fuerzas de caracterización. El problema que tengo es que en realidad puedo hacer pocas mediciones. En este trabajo que les voy a presentar, pues hicimos al menos 20 células por cultivo. Que normalmente, pues eso nos lleva prácticamente todo el día, ¿eh? Ok, bueno, entonces déjenme pasarme ¿Cuáles son los modelitos mecánicos? Los modelitos mecánicos, no me voy a meter mucho en esto, pero les voy a explicar que básicamente que tengo una fuerza, tengo una superficie que se deforma y considero que la superficie que es muy rígida, que en este caso es mi esferita o es mi punta, pues no se deforma y para eso aplico un modelito conocido como el modelito de Hertz, donde la fuerza en función de la penetración, en este caso va como la penetración a la 3 medios y es proporcional esto al módulo de Young. Entonces de aquí mis curvas experimentales lo ajusto a este modelito y obtengo el módulo de Young, ¿no? Posteriormente ese modelito para el caso de células se modificó y se le llamó modelo de Snedon, y ahora eso va como un tangente a la teta, donde el teta tiene que ver con condiciones geométricas de la punta y mi penetración al cuadrado, ¿no? Bueno, y la cuestión aquí es pues cómo se comporta mi célula. Si tengo diferentes comportamientos de materiales viscoelásticos. Además de ir a elasticidad, pues tengo que ir a la viscoelasticidad. Uno puede observar que la célula no es un material totalmente elástico. ¿Qué significa totalmente elástico? Agarremos otra vez el ejemplo del globo. En el caso del globo, cuando yo lo comprimo y luego retiro la fuerza, entonces mi globo vuelve a su forma normal.
En el caso de las células, pues la célula se recupera, pero no se recupera completamente, ¿no? Entonces, eso me dice que el material pues tiene un comportamiento más viscoelástico, es decir, tiene una parte que es viscosa y una parte elástica, y una parte que se recupera y una parte en la cual se pierde energía. Y eso tiene que ver con los materiales viscoelásticos. Y en los materiales viscoelásticos hay un fluido newtoniano, un sólido elástico. Y en este caso lo que queremos ver es en qué área está mi célula, ¿no? Y tratar de caracterizar mi célula. Normalmente estos modelitos mecánicos se pueden abreviar como un resorte que denota el módulo elástico y un amortiguador, donde el amortiguador pues básicamente sigue la ley de Newton y el resorte pues sigue la ley de Hooke. En el caso de los modelos viscoelásticos pues tengo una combinación, y aquí el problema en el caso de la célula pues encontrar qué combinación me da el comportamiento real de la célula. En la literatura hay diferentes. Digamos que el sistema básico sería el sólido lineal estándar. Hay un modelito generalizado de Maxwell donde tengo un resorte y tengo resortitos en paralelo con amortiguadores de forma lineal. Tengo un fraccional de Kelvin donde digo, ok, pues esto podría ser un resorte, pero también podría ser un amortiguador. Y entonces digo, pues a lo mejor lo voy a dejar indefinido por ahí y voy a averiguar de qué orden es este pedacito, ¿no? Y lo que nosotros aplicamos fue un fraccional de Zener, y decimos que se adecua bien para el caso de este trabajo que hicimos aquí. ¿Cómo se ve esta metodología? Este es el microscopio de fuerza atómica que tenemos. Aquí está trabajando en este sentido, viendo una superficie. Normalmente aquí pongo mi muestra. Este es el sistema óptico. Y lo que tengo aquí es, vea que de este lado tengo una vista vertical de mi célula. Lo que se ve en verde sería el núcleo, lo que veo en morado es la membrana de mi célula, y lo que yo hago es oprimir esa célula. Este sería el comportamiento de la fuerza en función del tiempo. Entonces, de 0 a, no sé, 3, 5 segundos, oprimo mi célula y luego dejo de aplicar esa fuerza y dejo que mi célula se relaje. Entonces, esta relajación precisamente tiene que ver con las propiedades viscoelásticas del sistema. Lo que yo tengo ahora que es agarrar esta relajación y ver en qué tiempo se relaja la célula, y a partir de ver en qué tiempo se relaja la célula, hacer consideraciones para sacar conclusiones, ¿no? ¿Qué más? Ay, espérame, otro lado. Ok, también existen dos metodologías. Una es medir curvas de fuerza a distancia, y otra es medir, ahorita lo que les platicaba, las curvas de relajación. La matemática ahorita no es tema, pero si alguien tiene alguna duda o quiere ampliar sobre la parte matemática, pues mándame un correo, que lo puse al principio de la plática, y lo platicamos. Pero básicamente, en el caso de la función, en el caso del modelo de sólido lineal estándar, pues es un exponencial. En el caso del modelo generalizado de Maxwell son una suma de dos exponenciales. La ley de potencias pues es un exponencial aplicado, y en el caso de CN pues uso un exponencial a la alfa, que no es ni 1 ni 2, sino es una fracción.
Bueno, aquí están los resultados para los diferentes modelitos, pero déjenme pasar a lo siguiente. Lo importante aquí pues, es que uno puede medir propiedades viscoelásticas de diferentes líneas celulares de cáncer usando diferentes metodologías. Miren, lo primero que nosotros comenzamos es con la metodología de cómo medir. Entonces, implementar la metodología de cómo medir implica que yo tengo que platicarle al biólogo cuál es mi idea, el biólogo tiene que platicar con un físico cuál es su idea y compaginar ambas ideas para ponerse de acuerdo en organizar las mediciones como el cultivo, ¿no? Eso nos llevó un poquito de tiempo, pero al final pues, se puede hacer lo que está reportado en la literatura. En el caso de HT29, esto es como se ve en seco la célula de cáncer HT29. Lo estudiamos con los diferentes modelos y en el caso de, de estas metodologías y estos modelitos vimos que el caso de Fractional Center era el que se adecuaba mejor, pero se adecua mejor por la cuestión numérica debido a que pues, es el que digamos que ajusta mejor. Aunque el caso del doble exponencial pues también ajusta muy bien, sin embargo, en el caso del doble exponencial lo desechamos, o la ventaja del doble exponencial es que se tienen 2, 4, 6 parámetros que se tienen a ajustar, y entonces si tengo demasiados parámetros para ajustar, pues en principio la gente dice que uno puede ajustar un elefante con 6 parámetros, ¿no? Y por eso escogimos como el Fractional Center como la mejor opción. Hemos trabajado en el caso de osteosarcoma. Para el caso de osteosarcoma, esto es una pregunta interesante porque osteosarcoma proviene de células del hueso y la idea es que estas células de osteosarcoma sean utilizadas como un sistema modelo para ver el comportamiento de estas células y tratar de elucidar cómo se van a comportar para el caso de los implantes, sobre todo los implantes en dientes. Sin embargo, cuando hablamos de implantes dentales, tenemos que darnos cuenta que en la boca pues tenemos un montón de bacterias que si normalmente yo tengo una herida, pues esa herida y esas bacterias en conjunto me van a provocar una infección y yo lo que voy a tratar de hacer es tratar de evitar esa infección. Y la manera de cómo se trata de evitar esa infección, pues es agregando, una opción es agregando nanopartículas de plata. Entonces, lo que uno quiere saber, lo que nosotros queríamos saber es si estas nanopartículas de plata modificaban de alguna manera desde el punto de vista mecánico el proceso de mi formación de hueso normal. Entonces, para eso generamos 3 sistemas. Esto es un sistema de osteosarcoma solito. Este es un sistema de osteosarcoma con hidroxapatita. Lo que yo hago es agregar hidroxapatita para tratar de ayudar a la célula a producir más calcio. Y el sistema de hidroxapatita con plata, ¿no? Entonces, lo estudiamos a 3 días. Estas serían las células como se ven a 3 días, a 7 días y posteriormente a 14 días. Lo que evaluamos aquí es que también pudimos medir esas propiedades a diferentes fuerzas, es decir, aplicamos fuerzas menores a 18 nanonewtons y fuerzas mayores a 18 nanonewtons y vemos el comportamiento de estos sistemas. Lo que uno encuentra es que, por ejemplo, hay una relación entre las fuerzas pequeñas y las fuerzas máximas.
para el caso del tiempo de relajación. Y también encontramos que ese comportamiento se tenía también para el caso de fuerzas pequeñas y fuerzas grandes, para el caso de el E0, ¿no? Ok. Y bueno, ahora estamos tratando de reportar estos resultados. Lo que uno encuentra pues, es que los efectos que produce la hidroxapatita plata en las propiedades mecánicas de sarcoma pues se reflejan principalmente en el tiempo de relajación. Ok. Y bueno, básicamente encontrar esos tiempos de relajación de la célula pues se ha vuelto importantes. Hemos trabajado con células de cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de colon, en este caso cáncer de hueso, y seguimos trabajando también con, pues, primero, cuál es la metodología adecuada para tratar de entender estos sistemas. Además de la metodología, cuál es el modelo adecuado, ya que existen diferentes modelos en la literatura. Y bueno, ver los cambios o medir los cambios en diferentes fenómenos celulares, ¿no? Si se fijan aquí, puse el caso de cálculo fraccional, y por ahí tenemos un videíto, pero no se los voy a presentar completamente, pero la idea del cálculo fraccional pues nace hace mucho tiempo y resulta que hasta ahora se tiene aplicación, es decir, hay la primera derivada, la segunda derivada, y lo que uno se pregunta es si esa derivada pues puede ser diferente de un entero, ¿no? Entonces, lo que uno se pregunta primero es si esta ecuación tiene sentido, y después si tiene alguna aplicación, y resulta que se ha visto que sí se tiene aplicación. Y para el caso de células, pues ha sido de gran ayuda. De acuerdo. Pues entonces, hasta aquí lo que yo les quería platicar. Espero que pues esto les ayude a motivarse un poquito a tratar de aprender microscopía de fuerza atómica, y sobre todo a tratar de motivarlos a entender la mecánica de la célula, y que la mecánica de la célula es importante para detectar enfermedades. Lo que uno considera es que si hay una célula que esté dañada, entonces debe haber una modificación de las propiedades mecánicas de esa célula. Primero, si un órgano está dañado, entonces hay una parte del tejido que está dañado, entonces esa parte del tejido debe tener propiedades mecánicas distintas a las propiedades mecánicas del tejido sano, ¿no? Y posteriormente uno observa de manera individual cómo esas células se modifican, si una está sana o si la otra está modificada, ¿no? Ya sea que esté enferma o que esté modificada genéticamente, como el cáncer. Jóvenes, espero que les haya servido espero que les sirva esta pequeña plática. Preguntas, si tienen preguntas o dudas, cualquier cosa, adelante. Muchas gracias, doctor. Ya tenemos como ahora la 1:10, pero sí tenemos varias preguntas en el chat, entonces quería ver si tenía tiempo para decirle unas, por favor. Claro que sí.
La primera pregunta de Luz América dice, ¿es posible medir o inferir con la técnica de AFM energías de unión proteína ligando? Sí, por supuesto que sí. Sí, es un área muy interesante que no hemos llegado nosotros hasta allá, pero sí, en la literatura existe precisamente la medición de fuerzas. Si yo mido fuerza entre distancia, pues mido energía. Sí, sí es posible. Gracias. Aide Yajaira pregunta, ¿cómo es la preparación de muestras para analizar las células? En el caso de células, ¿no? Bueno, lo que nosotros hemos hecho es, tenemos el cultivo en la incubadora. De la incubadora sacamos ese cultivo y lo llevamos en una caja de Petri, y directamente en la caja de Petri lo llevamos al microscopio de fuerza atómica. Eso es digamos que la parte más sencilla en el caso de células, ¿no? Ya después, medirlas se vuelve otra. Pero ya cuando uno tiene práctica se vuelve un poquito más sencillo. Pero básicamente esa es la metodología. Lo saca uno de la incubadora en una caja de Petri pequeñita y la lleva directa al microscopio. Y lo importante aquí, pues, es que estamos midiendo estamos midiendo la célula viva. La célula viva, o sea, es decir, tenemos que considerar también que si el movimiento de la célula es muy rápido, pues entonces no lo vamos a poder medir de manera correcta. Gracias, doctor. Y relacionado, pregunta Marianela Zúñiga, ¿en qué tipo de muestras celulares no se recomienda utilizar esta técnica? Es una pregunta interesante. Sí es importante decir que todas las células que se miden por microscopía de fuerza atómica son células adhesivas, es decir, que se adhieren al sustrato. Si hay una célula que no se adhiere, pues es más complicado medirla porque a la hora que yo estoy bajando la punta, pues la célula se va a mover y porque no está adherida a la superficie. Aunque ahora se han desarrollado técnicas para fijar las células a la superficie, pero se vuelve un poquito más complicado. Entonces, células que no se adhieren a la superficie, pues no las podemos medir. De hecho, en el caso de tratamientos cancerígenos, de tratamientos con fármacos, lo primero que pasa es que la célula pierde adhesión. No se muere, sino que pierde adhesión. Es decir, no está pegada a la superficie, entonces esas células pues no las podemos medir. Aunque ahora se han desarrollado, por ejemplo, algunas cajitas, uno mete en una cajita, hace cajitas de 30, 40 micras, y en esas cajitas se mete la célula y ahí uno las puede medir, pero bueno, eso implica que uno tiene que aprender a hacer las cajitas y a meter una célula en una cajita de 30 micras, ¿no? Eso se vuelve más complejo. Correcto. Irving Adrián tiene la inquietud de ¿para qué otra técnica de diagnóstico se puede utilizar el AFM, por favor? Híjole, todavía no está bien identificado que se puede usar como una técnica de diagnóstico de cáncer. Sí hay algunos esfuerzos en Estados Unidos, en Europa, de llevar la técnica a una técnica de caracterización, de detección. Sin embargo, pues uno tiene que pensar que se tiene que llevar este microscopio a un hospital y obviamente llevar un microscopio a un hospital eso sería lo ideal. Sin embargo, pues implica que es un poquito costoso. Primero tener un microscopio de fuerza atómica en un hospital y tener a una persona que esté trabajando en el hospital usando el microscopio de fuerza atómica, pero eso es lo ideal. De hecho, ya existen en Estados Unidos algunos hospitales que tienen asignados microscopios de fuerza atómica para medir propiedades mecánicas de células. Y tejidos, sobre todo tejidos, no sé si en el caso de quemaduras se pueda diagnosticar, pero en el caso de algunos tumores se está haciendo el esfuerzo por caracterizar
los tumores desde el punto de vista mecánico para ver si están dañados o no están dañados. Tumores en el cerebro, por ejemplo, cosas así. En el caso de desdoblamiento de proteínas, pues se está tratando de avanzar, por ejemplo, extender proteínas del corazón, que en el caso de la proteína del corazón es la titina, es una de las proteínas más grandes de nuestro organismo. Y se está tratando de estudiar esa proteína para tratar de entender cuándo está dañada la proteína y cuándo no está. Es decir, cuándo tiene una conformación distinta a la que debías tener de manera natural. Creo que hay esfuerzos por estudiar proteínas que están relacionadas con el Alzheimer. Y sí hay algunos esfuerzos, aunque no totalmente elucidados, como para decir, ok, ya podemos diagnosticar esta enfermedad, ¿no? Todavía está en proceso. Ahora, doctor Mayra Elizabeth nos pregunta, ¿se puede utilizar esta técnica en polímeros o en celulosa? Sí, claro. Claro, de hecho, les comentaba al principio que yo empecé a trabajar con polímeros, con esta técnica, y sí, tiene una amplia aplicación en el área de polímeros muy, muy grande. Sobre todo si uno le puede meter, esta técnica se puede modificar para, por ejemplo, calentar la punta. En lugar de tener una punta de silicio, como en este caso, lo que uno hace es que pone una punta que es resistiva, y eso aplica un voltaje y se vuelve una punta que se calienta. Y entonces, cuando se calienta, pues uno puede medir diferentes propiedades térmicas de polímeros y a diferentes temperaturas. Y sí tiene un montón de aplicaciones en el área de polímeros. Y relacionado a esa pregunta, Gabriela Moreno nos pregunta qué si es entonces con la técnica del electrospinning, perdón, para los polímeros. Claro, por ahí tenemos un trabajito de electrospin. Sí, también lo que hacemos es pues caracterizar, se puede caracterizar mecánicamente la fibra. En este caso, la fibra que se caracteriza por el código que se construye por el electrospinning, se puede caracterizar pues el espesor y las propiedades mecánicas de la fibra. Lo más importante, que si en el caso de los biotecnólogos que lo usan mucho para cultivos celulares, pues algunas fibras se degradan. Uno puede estudiar cómo se va degradando esa fibra en función de el tiempo o de la concentración de sales que hay en la solución. Siguiendo con las preguntas de diagnóstico, Andrés Mendoza pregunta que si se puede utilizar la microscopía de fuerza atómica para diagnosticar enfermedades, por ejemplo, el cáncer epitelial, que nos decía. Sí se pueden ver diferencias, pero digamos que desde el punto de vista de muestras pequeñas, sí se puede hacer. Sin embargo, todavía no se lleva, o sea, todavía no hay un protocolo bien definido para hacerlo en un hospital y llevarlo a cabo en un hospital, ¿no? Y no sé si en este caso habría técnicas más rápidas y menos complicadas para hacer el mismo diagnóstico en células epiteliales, a menos que pues no sé, sean células epiteliales de pulmón o alguna otra cosa, pues sí se puede hacer. De hecho, algo que surge de esta pandemia muy interesante es cómo se modifica precisamente esas células epiteliales en el pulmón debido a la influencia de un virus que nos pasa en nuestros pulmones cuando respiramos. Es que se extiende y se comprime, y eso tiene que ver con las propiedades mecánicas de las células epiteliales del pulmón. Entonces, cuando está invadido por un virus, esas propiedades mecánicas cambian.
Me parece que por ahí ya hay un grupo de investigadores en Europa que ya hizo esa investigación, pero yo creo que van a quedar todavía mucha área de investigación en esa línea de medir propiedades mecánicas de células epiteliales influenciadas por un virus, ¿no? Pero sí, sí se podría hacer, pero hay todavía mucho camino que recorrer. Y dando continuidad, Irving González pregunta, ¿y se podría utilizar para verificar la migración de células? Es decir, de un tejido dañado que está cicatrizando en contacto con un material inteligente como un hidrogel que es diseñado para la curación de heridas. Sí, pero hay que complementarla con otras técnicas. Es decir, la gente ha estudiado el comportamiento de las propiedades mecánicas de células en superficies duras, como es el caso de nosotros, que lo hacemos sobre una caja de Petri, pero se vuelve también más interesante cuando se crea en un gel o en una fibra de polímero, ¿no? Y de hecho, esas propiedades mecánicas cambian en función de la estructura de la fibra. Si la fibra es más gruesa, si es más delgadita, si las fibras están alineadas, y depende de la célula. No es lo mismo si sea una célula epitelial o una célula de otro tipo, una célula cancerígena. Entonces, me pueden medir las propiedades mecánicas, pero también tengo que relacionar esas propiedades mecánicas con la migración. De hecho, eso es lo que habría que hacer. Por otra técnica, ya sea por una técnica de microfluidez, cuantificar la migración, ¿no? Y sí se puede relacionar. De hecho, es uno de los pasos que nosotros queremos dar. Tratar de relacionar las propiedades mecánicas cuando está estática la célula y relacionarlas con la célula que se está moviendo, ¿no? Es una pregunta muy interesante que yo creo que todavía nos falta camino por recorrer para tratar de resolverla. En principio, la hipótesis es que sí se puede. Y justo Juan Méndez pregunta que si las propiedades mecánicas pueden variar dependiendo del sustrato donde crecen. Por supuesto, cambian dependiendo del sustrato donde crecen. Hay células que son muy sensibles a las propiedades mecánicas del sustrato, de tal manera que crecen en un sustrato o crecen de manera distinta en un sustrato suave que en un sustrato rígido, y pues eso depende de la célula. Y sí, las propiedades mecánicas de la célula dependen del sustrato. También nos pregunta que si el módulo de Young es un parámetro que nos indique elasticidad de un material. ¿Esto nos indica que las células son elásticas? Esa es la hipótesis que se hace. Es decir, cuando uno calcula el módulo de Young, la hipótesis que hace es que la célula es totalmente elástica. Para poder aplicar la teoría de Hertz o Snedon, esa es la aproximación que uno hace. Sin embargo, lo que uno ve o lo que uno observa es que la célula no es elástica. Uno tiene que tratarla como viscoelástica. Sin embargo, pues la gente para tomar algún parámetro, pues dijo lo más sencillo es agarrar el módulo de Young. Pero efectivamente muchas de las células no son completamente elásticas. Muchas gracias, doctor. Rubén Méndez pregunta, bueno, más bien nos comenta, saludos desde Zacatecas, doctor Menchaca. ¿Sabe qué características físicas tienen los polímeros antibacterianos y cómo esto disminuye o evita la adherencia? Y es que la bacteria es otro mundo. No he visto yo mucha información acerca de que las propiedades mecánicas estén relacionadas con propiedades antibacteriales. Sinceramente no lo sé. Y un saludo a los zacatecanos que nos escuchan desde allá. Es que soy de allá, soy de Zacatecas. Trabajo en Monterrey, pero soy de Zacatecas. Muchas gracias, doctor. Nayeli Reynoso también pregunta, buenas tardes, ¿la letalidad de un cáncer está relacionada con sus propiedades mecánicas? Se ha encontrado que sí.
Se ha hecho, por ejemplo, un estudio muy amplio en el caso de células de cáncer de mama, donde se evalúan las propiedades mecánicas de células no invasivas, poco invasivas y las que son muy invasivas. Y sí se ve una diferencia muy, muy marcada en el caso de células muy invasivas. Y justamente Adilín Priego nos dice que qué características mecánicas poseen los cánceres agresivos. A nivel de célula individual son mucho más suaves. Lo que uno tiene que pensar es que normalmente un cáncer que es agresivo, lo que hace es que de un árbol donde se forma, empieza a irse a otros órganos y para irse a otros órganos lo hace a través del torrente sanguíneo. Entonces, para atravesar el tejido, lo que hace la célula es que pues, se hace más suave y tiene que atravesar el tejido. Bueno, eso es lo que se cree. Entonces, en ese sentido, pues las células son mucho más suaves. Correcto. Ángel Terrazas nos pregunta que cómo se asegura que no hay degradación de la muestra, por favor, doctor. ¿Cómo nos aseguramos que no hay degradación de la muestra? ¿A qué específicamente nos referimos que no hay degradación de la muestra? En nuestro caso hemos considerado y está de alguna manera reportado en la literatura que después de sacar las células de su ambiente natural, después de 2 horas todavía tienen un comportamiento natural. Ya después de 2 horas ya el comportamiento de la célula es totalmente distinto y entonces normalmente trabajamos hasta un espacio de 2 horas, ¿no? Lo ideal aquí sería tenerlo en el ambiente natural, es decir, a temperatura de 37 grados, pero si alguno ha venido acá a Monterrey, pues normalmente no tenemos, a veces no tenemos aire en nuestro laboratorio, entonces estamos a 40 grados. 37 grados, ¿no? 30 grados más o menos. Por otro lado, una pregunta que nos ha surgido interesante es si yo le pego a una célula, mi pregunta es si esa célula reacciona. La respuesta pues es que normalmente sí, pero ¿qué tan fuerte es esa reacción? Es decir, como si alguien me golpea con un puñetazo, pues yo voy a reaccionar de diferente manera. Puede que le regrese el puñetazo si el puñetazo es muy fuerte, o nada más le haga un gesto, o lo mismo creo que pasa con la célula. Entonces, dependiendo de qué tanta fuerza yo aplique sobre la célula, la reacción de la célula, y también depende mucho de la célula, pero es algo en lo cual pues estamos o se está trabajando, ¿no? Hay gente, por ejemplo, pica la célula, no sé, 10 veces, 15 veces, hasta que precisamente esa célula se destruye. Y dice, ok, hasta aquí va midiendo los cambios y ve si, no sé, 6 o 8 veces de que picó la célula no cambió, pues entonces considera que no hay ningún problema. Pero esa es la manera como uno digamos, evalúa la estabilidad del sistema, ¿no? Gracias. Para la última pregunta, perdón, Luis Alberto Oviedo pregunta que cuáles son las características en cuanto a fuerza y frecuencia de las puntas para hacer mediciones en muestras biológicas de células de cáncer. Ok. Nosotros hemos trabajado con una punta SNL10, que ahorita no recuerdo sus características, pero normalmente es una punta triangular. Y lo que hemos observado por reportes en la literatura es que esa punta, en este caso, pues es lo suficientemente rígida como para modificar la célula cancerígena. Si uno quisiera trabajar con células más rígidas,
En ese caso sí tendríamos que modificar el cantilever y habría que buscar otro cantilever. Por ahí en la literatura hay varios, pero normalmente nosotros es una SNL10, que es una punta triangular. Muchas gracias, doctor. Pues hay varios también comentarios de agradecimiento, incluso lo saluda Ángel Terrazas desde Sao Paulo, Brasil. Y ahora, si me permite, vamos a pasar con mi compañero Mauricio para entregarle un reconocimiento. Muchas gracias, muchas gracias, David. Bueno, muchas gracias, doctor, por su interesante conferencia y muchas gracias por este espacio que se tomó para responder a las diversas preguntas que hubo. Durante todo su conferencia hubieron más de 250 personas conectadas. Algunas se tuvieron que retirar porque tenían clases u otras actividades, pero en general, como le comentó mi compañera Darío, el chat está lleno de felicitaciones y agradecimientos, a los cuales desde luego nos sumamos. Muchas gracias por su tiempo. Vamos a entregarle un reconocimiento que esperemos en algún momento podamos entregárselo de manera presencial, pero por el momento pues será por este medio. Voy a compartirle mi pantalla. Bueno, la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Campus Guanajuato, otorga el presente reconocimiento al doctor Jorge Luis Menchaca Redondo, de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UANL, por compartir con la comunidad politécnica su conocimiento y experiencia con la ponencia Microscopía de fuerza atómica en mediciones de muestras biológicas e indentación de células. Atentamente, la técnica al servicio de la patria, maestro en ciencias Salvador Cruz del Camino, director. Muchas gracias, doctor, por su tiempo y por su excelente conferencia. No, muchas gracias, jóvenes, y felicidades por su conferencia. La verdad que es un buen esfuerzo y los felicito. Y espero que eso, pues que esto les ayude a tomar una decisión correcta en su carrera. Muchas gracias. Pues por el día de hoy sería todo. Ya mandamos el link para que se registren su asistencia. Si alguien falta de hacerlo, por favor, no olvide realizarlo. Muchas gracias, doctor. Gracias, jóvenes. Si puedes, me mandas ahí la copia Sí, del claro que, reconocimiento. claro que sí, se la mando más tarde. Bien, gracias, jóvenes. Que tengan buena tarde. Igualmente, doctor. Hasta Hasta luego, luego. gracias. No llega ningún correo de confirmación. Simplemente con que al final te diga que ya lo llenaste, es todo. Para el que pregunte en el chat. Vale, muchísimas gracias. Hasta luego. Bonita tarde. Luego, igualmente. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Hasta el jueves.